Estamos en Sevilla, estamos en la sede, por una parte, del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, conjuntamente con el Congreso de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Un congreso que se celebra de manera conjunta con el tercer Congreso Iberoamericano de Hematología. Esta es una ocasión de oro, como se dice coloquialmente, una ocasión singular para que los profesionales de esta especialidad estrechen lazos con esos colegas que llegan allende los mares, para dar testimonio de la importancia, de la relevancia de este evento. Hemos de recordar que el último Congreso conjunto, el último celebrado con las Sociedades Iberoamericanas de Hematología, ocurrió hace ya más de 30 años, la friolera de 30 años, me refiero a 1992, y precisamente aquí, en Sevilla. Para dar forma y contenido a este congreso se ha elaborado un programa científico que estamos abordando estos días, un programa denso pero al tiempo atractivo y novedoso, en el que se contemplan aspectos actuales y desarrollos futuros de esta especialidad. Además, se cuenta con una numerosa representación de la industria farmacéutica que contribuye a enriquecer el conocimiento, a mejorar los tratamientos que se prescriben con el desarrollo de productos y tecnologías innovadoras. En definitiva, un congreso para mostrar a la sociedad los retos y avances de la medicina en una especialidad que yo diría que está en plena ebullición, que abarca ámbitos como la biología molecular, por ejemplo, la secuenciación masiva, el trasplante, la terapia celular, y que por encima de todo ello reclama sus profundos valores humanistas, acompañando a los pacientes en momentos que suponen un reto viral y personal desde la cabecera de la cama a las consultas. Vamos a abordar en este momento algunos aspectos referidos a esta segunda cumbre iberoamericana y, por supuesto, a otros contenidos que se desarrollan en este congreso con la doctora Lidiane Andido Neves. Doctora, encantado de saludarle. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Quiero comentarles que la doctora Lidiane Andido Neves es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Hematología y Medicina Transfusional, también jefa del Departamento de Hematología del Hospital Central del IPS, que está ubicado ¿dónde, por cierto, este hospital? En Asunción. En Asunción, capital del Paraguay. En la capital de Paraguay. Bien, doctora, ¿qué ha representado para usted, tanto a nivel personal como profesional, el acudir a este congreso aquí en Sevilla? Un gran honor haber aceptado y haber venido a Sevilla por invitación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, es con quien tenemos lazos bastante estrechos que fueron creciendo e intensificándose en las últimas décadas, porque a modo de mención, nosotros en Paraguay, en nuestra sociedad, tiene apenas 41 hematólogos. Y más de la mitad de ellos se formaron acá en España. Claro. Entonces nos une con España lo científico, pero también lazos de amistad. Claro. Y de mucha colaboración, ¿verdad? Mucha gratitud hacia España, y para nosotros es un honor estar acá. Claro, vínculos profesionales, pero también humanos. Así mismo. Efectivamente. Por cierto, ya que usted lo comenta, doctora Andido Neves, en este momento, a grosso modo, ¿cuál es la situación de la hematología en Paraguay? ¿A qué nivel están ustedes? Bueno, en toda Latinoamérica hay como mucha heterogeneidad y mucha desigualdad. En Paraguay mismo nosotros tenemos un acceso irregular a la salud. El Paraguay está dividido en salud pública y la salud en la previsional, que es donde yo trabajo, y hay ciertos accesos a estudios y a tratamientos que no toda la población tiene acceso. ¿Verdad? No toda la población está beneficiada de esos estudios y tratamientos. No hay equidad de alguna forma. No hay equidad, y eso también se refleja y se ve en otros países de Latinoamérica. He venido, nosotros pre-congreso tuvimos la segunda cumbre iberoamericana
que nosotros desde el año 2019 estuvimos organizando y debería haberse realizado en Asunción en el año 2020, claro, que por pandemia tuvimos que postergarla y ahora que ya podemos reunirnos, encontrarnos, se realizó en esta hermosa ciudad. Bien. De alguna forma teníamos ustedes ya parte del trabajo realizado, sí. Que precisamente a raíz de la suspensión, ahora aquí en Sevilla han podido recuperarlo. Sí, ¿cierto? fue así mismo. Era muy atractivo hacer la segunda cumbre en Paraguay debido a la ubicación geográfica de nuestro país, que es considerada como el corazón de Sudamérica, claro, y la intención era aumentar, al menos duplicar la participación de sociedades que se tuvo en la primera cumbre. En la primera cumbre participaron 8 países y la intención a la segunda era tener una mayor participación y representatividad de Latinoamérica. Sí. Llevamos ya, hoy es el tercer día de congreso, hasta el momento, Sí. hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia? Muy enriquecedora, fue mi primer congreso español y la intención es volver, o sea, tengo muchas ganas de volver, tener acceso a la hematología en español. Sí. Es muy gratificante porque se aprovecha muchísimo todas las innovaciones, todas las novedades, los trabajos de investigación, todo lo que uno pudiera aprender de actualidad en hematología en español nos facilita muchísimo. Fundamental. Además, antes lo comentaba doctora Antino Neves, el programa científico de este congreso, en fin, es espectacular, ¿no? Espectacular, amplio, y va desde la citomorfología hasta técnicas de biología molecular, secuenciación, inteligencia artificial. Es un programa muy variado, claro, muy rico y muy atractivo. Sin duda alguna, y eso repercute directamente en la formación Por supuesto. y en la actualización de los conocimientos de los hematólogos, los que son ya veteranos y los futuros hematólogos. Porque el otro día comentaba que estos días hemos visto aquí profesionales muy jóvenes. Así es. Claro. Así es. Entonces, es unir las generaciones Claro. y que sobre todo entender que el hematólogo, la hematología es una especialidad particular porque une el laboratorio, el diagnóstico del microscopio, Sí. la clínica y también la terapéutica. Y las nuevas generaciones no tienen que dejar de valorar lo que se puede llegar al diagnóstico con la citomorfología, que ya son técnicas antiguas. Entonces, a pesar de la evolución, la citomorfología sigue siendo un pilar muy importante para el diagnóstico. Doctora, decía usted antes, si no he entendido mal, que en Paraguay tienen ustedes 41 hematólogos. Así es. Claro, yo no sé si suponer que son insuficientes. Así es. ¿Qué expectativas hay para que la hematología desarrolle su implementación en Paraguay? Somos en Paraguay 6,5 millones de habitantes aproximadamente, 41 hematólogos, estamos 39 en área metropolitana de Asunción y apenas 2 en el interior. Claro. Es insuficiente, evidentemente, y hematología es una especialidad atractiva, más allá de que sea mi especialidad y soy medio cuestionable mi opinión, pero atractiva y absolutamente vocacional, por encima, permítame, quizá de algunas otras especialidades. Sí, totalmente. Entonces, no es muy atractiva para la gente que está estudiando medicina hoy día. Entonces, es nuestra tarea también como especialistas demostrar el lado atractivo, interesante, dinámico, innovador de la hematología, que definitivamente la hematología ha marcado un antes y un después en la medicina. Técnicas de diagnóstico y de tratamiento se han iniciado con hematología y hoy se pueden, como la inmunoterapia, por ejemplo, que hoy se ha traspolado a otras especialidades que también se benefician de ese tipo de terapéutica. Doctora Antino Neves, vamos a comentar un poco más temas centrados en el congreso. Por cierto, que usted, entre otras posibilidades,
está trabajando específicamente en linfomas y en las llamadas discrasias de células plasmáticas, ¿es correcto? Bien, explícanos, en el sentido de divulgar el conocimiento a las personas que luego verán esta entrevista, ¿qué es un linfoma, qué son los linfomas y qué son las discrasias de células plasmáticas? La formación del hematólogo es bastante amplia y abarca enfermedades benignas y también las malignas. Dentro de las malignas están las leucemias agudas, las leucemias crónicas, pero a mí particularmente me atraen los linfomas y las discrasias de células plasmáticas. Los linfomas, bueno, son enfermedades que se originan en células que son los linfocitos, que generalmente los pacientes presentan crecimientos ganglionares, que son o bultos o tumoraciones, que se hace diagnóstico a través de la biopsia de los mismos. Y las discrasias de células plasmáticas es un grupo de patologías que va desde algunas que solo se observan como las gamopatías monoclonales de significado incierto, a patologías como el mieloma múltiple, que sí son enfermedades malignas, incurables hasta la fecha, y que sí requieren tratamiento. Entonces es apasionante, es un grupo de patologías apasionante, atractivo, dinámico, pero poco conocido también por la población. Claro, y a nivel profesional entiendo que es un reto tratarlas, abordarlas, diagnosticarlas y conseguir, si no puede curarse, al menos cronificarse para que el paciente disfrute de una mayor y mejor calidad de vida, que es un poco el objetivo en este momento, ¿verdad? Porque pregunto, tanto los linfomas como las discrasias de células plasmáticas, ¿son curables a día de hoy o son patologías que se consigue cronificar y de momento no se da un paso más allá? En el grupo de linfomas, el estatus de curación es como más accesible, es como más palpable. En el grupo de las discrasias de células plasmáticas, se ha logrado como una cronificación de la enfermedad, pero siempre lo que se busca es llegar a la curación. Se ha mejorado muchísimo la sobrevida de los pacientes con las últimas terapias, pero infelizmente el estatus de curación quizás a un grupo muy pequeño de enfermos se puede lograr. Doctora Andino Neves, una de sus actuaciones aquí en el desarrollo del Congreso ha sido la participación en el llamado simposio de lipoproliferativos. ¿En qué ha consistido este simposio? ¿De qué se ha hablado? Se habló en ese simposio que participé de un grupo de enfermedades como los linfomas indolentes, se habló de biología molecular y a mí me ha tocado hablar del síndrome de Richter en la era de las terapias dirigidas. Bien. El síndrome de Richter es una transformación de una leucemia linfocítica crónica a una enfermedad más agresiva. Más grave, en definitiva. Más grave. La transformación se puede ir de una leucemia linfocítica crónica a un linfoma de Hodgkin, que es menos frecuente, o a un linfoma de células grandes B difuso. Que es lo particular en esa transformación, es que es una situación grave y no se ha logrado todavía obtener buenos resultados a pesar de las nuevas terapias. Entonces es como una demanda insatisfecha de nuestra parte dentro de la hematología, cubrir esa necesidad no resuelta con las nuevas terapias. Como el síndrome de Richter no es una patología frecuente, realizar estudios clínicos con gran número de pacientes es una dificultad, pero se está buscando combinaciones basadas en diferentes pilares, diferentes terapias, como para encontrar mejores resultados. Entiendo. En la era de las llamadas terapias dirigidas, ¿esto qué significa? Las terapias dirigidas son medicamentos, son fármacos que son dirigidos directamente a una señalización que tienen las células malignas. Es decir,
se investiga las características moleculares y estructurales de las células malignas, Sí. y en base a eso se desarrollan drogas. Por eso son denominadas terapias dirigidas, porque van directamente a un blanco y no una droga como antes eran los quimioterápicos, los citostáticos, que son drogas que mataban células malas, pero también se morían las buenas. Claro. Sin embargo, en la era de las terapias dirigidas, las drogas son dirigidas a blancos moleculares buscando mejores resultados. Por cierto, el síndrome al que usted se refiere, Sí. el síndrome de Richter, ¿qué prevalencia tiene como referencia? De 2 a 7% de las leucemias linfocíticas crónicas pueden transformarse. Todavía no hay una estandarización de riesgo de qué pacientes con la leucemia linfocítica crónica pueden transformarse. Eso se está investigando. Doctora, un par de cuestiones más, porque en el marco del tercer Congreso Iberoamericano, que se está celebrando conjuntamente, como antes decíamos, usted ha hablado de la heterogeneidad en el acceso a estudios esenciales para el diagnóstico de hemopatías malignas en el contexto de Latinoamérica. ¿Qué sinopsis puede hacernos de esa intervención? Fue una tarea bastante compleja, porque dentro del contexto de lo que fue el Congreso Iberoamericano me ha tocado representar a las sociedades latinoamericanas y presentar la situación de cómo estamos en Latinoamérica en relación a los estudios necesarios para hacer los diagnósticos. Claro. Fueron invitados los 20 países para contestar la encuesta realizada. 17 participaron y infelizmente no es muy alentador el resultado de la encuesta, porque hay países que no tienen acceso a prácticamente nada en el sistema público de salud, pero también hay países que sí tienen acceso a todo el arsenal de metodología y tecnología diagnóstica para poder llegar a un diagnóstico certero y por ahí decidir la mejor terapia al paciente. Por ejemplo, Chile es un país que tiene acceso a prácticamente todos los métodos diagnósticos en el sistema público. Sin embargo, otros países que no tienen nada. Y entiendo que la dificultad en este ámbito, gran parte de ella consiste en conseguir la igualdad. Es decir, que los países que no tienen acceso consigan acercarse al nivel, por ejemplo, en el caso de Chile, donde sí que existe una cobertura importante en el caso de la especialidad. Claro, y eso es muy valorable, y agradezco mucho a la sociedad española que ha tomado y tenido esa iniciativa, porque juntos estamos llegando a un diagnóstico situacional, a una radiografía de cómo estamos en Latinoamérica, con intenciones de mejorar. O sea, aquí no queremos no sé, demostrar qué país está peor que otro, no es esa la intención. No se trata de eso. La intención es disminuir las brechas, mejorar los accesos tanto a diagnóstico como a tratamiento en beneficio de nuestros pacientes. Aunque eso me temo, doctora, que no va a ser tarea fácil. No, por supuesto, porque el origen de todo esto es la gran desigualdad que existe, es basada en una inequidad socioeconómica y cultural terrible, ¿verdad? Entonces, sin duda, la solución para estos problemas va más allá de nuestras manos, pero dentro de lo que nos toca como hematólogos, nos mueve la sensibilidad, sin duda, y las ganas de disminuir brechas y mejorar la atención de nuestros pacientes. Sin olvidar, doctora, que en parte, esto que usted comenta también puede depender de decisiones políticas. Así porque mismo. la salud y la política muchas veces
aunque quizá en muchos casos no sería deseable, pero van unidas. Sí, van Decisiones unidas. políticas afectan a la salud, Sí. y esto, en fin, es un trabajo arduo que tenemos por delante, pero no tan solo en Iberoamérica, hablo en general. Así mismo. Esto nos afecta a todos. Así mismo. Nos afecta a todos. Bien, doctora, vamos a despedirnos, pero le voy a pedir precisamente, usted también participó en el acto inaugural de este congreso conjunto y se le dio la responsabilidad, que entiendo que usted aceptó, pues, agradecida, de hablar en nombre de todas las sociedades, de Latinoamérica. ¿Cuál fue su discurso? ¿Hacia dónde dirigió ese Parlamento? Bueno, fue difícil porque es una mezcla de sentimientos y de aspectos, más allá de los lazos científicos que nos une una amistad con muchas personas de España que han colaborado y nos han, sin intenciones, sin segundas intenciones, han colaborado con Latinoamérica y nos sirven de inspiración. La gratitud es enorme y también lo que hace que nosotros nos exijamos más para estar a la altura de la ciencia, a la altura de cómo está la hematología en Iberoamérica. Entonces, España nos estira a que mejoremos y, por supuesto. y eso fue un poquito de lo que transmití en ese discurso breve, sí, pero para mí muy emotivo porque es un honor estar aquí y representar a varios países y transmitir eso que sentimos todos. Antes hablábamos del contenido, por ejemplo, del programa científico de este congreso conjunto, después de estos días de su experiencia en vivo y en directo aquí en Sevilla. ¿Cree que algunos de los conceptos que se han abordado en este programa científico van a poder trasladarse a la práctica clínica, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica? Sí, por supuesto. Muchos de los aspectos científicos presentados nos sirven como de guía, tanto diagnóstica como terapéutica. En mi país no tenemos una guía nacional, pero una de las guías terapéuticas que se utilizan para el ejercicio de la hematología en Paraguay es la guía de la Sociedad Española. Entonces nos sirve muchísimo, lo aprendido definitivamente sirve para que llevemos eso a la clínica y a la práctica y nos llevamos unas cuantas tareas para seguir mejorando y ojalá en un futuro cercano, porque no el próximo año ya presentemos algunos objetivos logrados. Pues esperemos que así sea, esperemos reencontrarnos el próximo año y que nos comente, doctora Andino Neves, pues la progresión, la evolución, los avances que ha tenido, los avances que se han producido a partir de este congreso que esta noche concluye aquí en Sevilla. Doctora, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. La doctora Lidiane Andino Neves, como antes decíamos, es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Hematología y Medicina Transfusional, además de jefa del Departamento de Hematología del Hospital Central del IPS en Asunción, Paraguay.